Gracias. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos sean todos. Muchas gracias por acompañarnos en el evento del día de hoy, que es la presentación de la novela Cañón hacia arriba, publicada por la Universidad Veracruzana en la colección Ficción, la ya célebre colección Ficción, que lleva años publicándose en la Universidad Veracruzana. Y hoy nos acompaña la autora de la novela, Lorena Huitrón Vázquez, y Juan Eduardo Mateos Flores, quien estará en los comentarios sobre la novela. Me voy a permitir robarles un poco el micrófono, prometo no hacerlo mucho tiempo, para leer las semblanzas de quienes nos acompañan el día de hoy en la presentación. Juan Eduardo Mateos Flores es narrador y periodista egresado de la Universidad Veracruzana. Su trabajo ha sido publicado en medios como El Universal y Letras Libres, e internacionales como el Washington Post. En el año 2011 fue convocado al curso Residencia de la Fundación para las Letras Mexicanas, en el área de narrativa. En 2015 fue becario Prensa y Democracia por la Universidad Iberoamericana. En 2016 fue seleccionado para un dossier de cronistas jóvenes por la UNAM y en los años subsecuentes recibió 2 menciones honoríficas en el 3er y 4º Premio Nacional de Periodismo Gonzo por la UANL, Universidad Autónoma de Nuevo León. Su libro de crónicas Reguero de Cadáveres, publicado por Los Libros del Perro en 2021, retrata desde la oralidad la violencia narca y barrial en el puerto de Veracruz. Su trabajo literario sobre música afroantillana y violencia ha dialogado con académicos y artistas transdisciplinarios. Por ejemplo, en el primer encuentro sobre reggaetón y estéticas de la calle en el Museo del Chopo en el año 2023 y con el grupo de Bruma Laboratoria gracias a la Fundación Jumex en el año 2022. Mereció 2 veces el programa de estímulos para la creación y el desarrollo artístico. Una en 2022 por Aquí perreaba tu mamá, aquí conoció a tu papá, crónica sobre reggaetón jarocho, y la otra en 2024 por el proyecto de cuentos Ya hablamos de ellos como si estuvieran muertos. Ha sido librero, productor y co-guionista, asesor de cantinas, tallerista de literatura, codueño de un bar clandestino y muchas veces el alma de las fiestas. Pues bienvenido, Juan. Y bueno, como les comentaba al principio, también está con nosotros la autora del libro que se presenta hoy, Lorena Huitrón Vázquez. Ella es poeta y docente, maestrante en diseño y producción editorial en la UAM Xochimilco, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas en la UB, con magíster en traducción francés-español en la Complutense de Madrid. Premio Nacional de Poesía Experimental Raúl Renan 2015, beneficiaria del PECDAP en las categorías Jóvenes Creadores, Géneros, Poesía y Novela, y Creadores con Trayectoria, Género, Ensayo. Ha publicado 7 libros de poesía. Tradujo Botones Tiernos de Gertrude Stein para la editorial Aquelarre Ediciones 2024, de la que, por cierto, tenemos ejemplares aquí, si no me equivoco. Su libro más reciente es Uwayi Shiki, en defensa de su preciosa imprenta, 2025, que da inicio a su proyecto editorial Bélico Acento. Pues bienvenida, Lorena. Pues yo les dejo con los presentadores. Pues me voy a permitir leer un pequeño texto que escribí pues para abrir la conversación, ¿no? Y que, bueno, en realidad pues, te venimos a escuchar a ti. Prometo no ser de estos presentadores que acaparan, porque, bueno, escribí algo que se llama Con el cañón hacia arriba o de una novela en espiral. Me parecen curiosos los 2 momentos donde pausé la lectura de esta novela. El primero, en el margen del Festival de la Salsa, justo el día que cantó Gilberto Santa Rosa. Quien lea la novela sabrá por qué lo menciono. Y el segundo, durante mi viaje relámpago a mi enemiga Jalapa en pleno Día del Padre. En la novela tenemos a Pablo Torreblanca,
abogado y hombre crucial en la vida de la protagonista Cecilia, pues es su padre. No quiero profundizar en algunos detalles para no spoilear, ya una vez me eliminaron de Facebook por hacer algo así. Sin embargo, lo que puedo decir en primera instancia de esta novela es la forma en que utiliza la brevedad puntillosa para identificar los momentos en que a la protagonista se le quiebra la psique. Momentos que abarcan principalmente la infancia, pero que también se ubican en la universidad. Un elemento crucial de la novela es el diario dirigido cada tanto a su psiquiatra, en el que Cecilia deposita no solo sus percepciones respecto a la salud mental, sino a esos momentos dolorosos que la lastimaron y fragmentaron para crear su propio abismo en espiral. Hay un episodio particular que me dejó pensando. Cito, aprendí que en la adolescencia las niñas no saben ser amigas. Se lee en el diario de Cecilia para luego contar cómo un puñado de chamacas que no la tragaban la vulneran al poner a prueba con una pregunta inquisitiva sobre la belleza de Cecilia ante sus compañeros de clase, como si ella se tratara de un objeto de feria para elegir. De hecho, apuntes así son los que construyen la novela en su totalidad. La mayoría, valga la redundancia, breves y puntuales, fechados desde 1971 hasta 2021, que sirven para dibujar la vida de Cecilia y de su padre, el anecdótico y emocionalmente ausente abogado Pablo Torreblanca, pero también del otro protagonista, el escritor inglés John Thompson, que termina viviendo en Canadá, obsesión de una Cecilia ya crecida y formada intelectualmente a través de su afición por el ensayo y la traducción. La vida de Thompson, entonces, potencial suicida y seguramente depresivo, se vuelve un espejo y un ancla para la Cecilia que también le escribe al psiquiatra, cuando cita autores que hablan de conceptos como tristomanía o la menomanía, o que refieren la felicidad como un trastorno. Notaremos su constante comparación de los hechos que marcan a Thompson por haber escrito Steel Jack con la vida que se desarrolla ante los ojos de Cecilia. Es una novela que además deja muy mal parado al mundo académico. Rancios los nombra Cecilia. Cito, aquellos cuyas publicaciones en revistas especializadas nadie lee por su prosa pagada y mediocre, pero que cuentan con el doctorado que les permite dar clase en las universidades y transmitir a los alumnos su amargura cada vez que, con disfrute, los reprueban. Creo que el único académico que sale más o menos parado es el que lava los platos mientras conversa con Cecilia. Debe ser el único personaje académico en toda nuestra tradición hispana que hace trabajo doméstico. Y como yo soy hombre y hablo de otro hombre, nomás por puro pacto patriarcal tengo que ensalzarlo, notarlo y aplaudirlo. O me van a decir que creen que Enrique Krauss lava los baños de su casa 2 veces por semana. Cañón hacia arriba de Lorena Huitrón es como una espiral que viene y va sobre el eje central de las emociones, principalmente de la depresión y la forma en cómo ésta reluce a través de sus muchas representaciones, entre ellas la poesía, de cómo ésta puede ser la poesía, puede ser la depresión, también habita los vínculos amorosos y familiares, la infancia, la adolescencia y la adultez. La novela no pasa de largo la crítica puntual, un registro del antes y después de temas centrales que hoy en día atañen a círculos literarios, intelectuales, como el feminismo y la pedagogía de la crueldad, que abunda en estos espacios donde se ha creado el mito de que una persona que lee no puede ser también un salvaje. Dicen que cuando un novelista pasa a la poesía, el resultado es terrible, mas no así cuando un poeta se aventura en la novela. En el caso de Lorena Huitrón y su escopeta novela, su novela en espiral, es así de cierto. Se ha valido de la poesía para escribir una novela entrañable. Si a Thompson le gustaba enterrar cuchillos en las mesas de los bares para grabar nombres oscuros, Lorena Huitrón lo hace con tinta sobre las hojas, con la finalidad de grabar palabras que hablan de nuestra oscura condición. Pues bueno, eso es lo que escribí sobre... Es increíble. Y pues bueno, eso es como a grandes rasgos como mis impresiones sobre la novela. Es una novela que se lee pues de manera, no quiero decir rápida porque sería como insultar la profundidad que también maneja. Y yo creo que esa es como la belleza de la novela, de que
que utiliza estas pequeñas breves anotaciones que están como muy concisas, y yo creo que eso es como lo que le robas a la poesía es como una impresión personal, ¿no? Como que esta capacidad que tiene el poeta para nombrar el mundo con pocas palabras, siento que eso hace que la novela sea, ¿no? O sea, como fluya, 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 y en ningún momento se entrampe o pareciese que no se conecta ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sé que tu mayor trabajo literario es en poesía, y pues obviamente no puede dejar de obviar, ¿no? Esta pregunta que seguramente ya te le hicieron, ¿no? De cómo fue pasar de la poesía a la novela y pues todo eso, ¿no? Pues me gustaría que nos platicaras, ¿no? Porque pues a lo que venimos es a que nos cuentes, ¿no? Sobre tu primera novela, ¿no? Que no creo que no es poca cosa, creo que fue un trabajo arduo, ¿no? Y pues bueno, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Y pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias, Gustavo. Agradezco este espacio, esta librería tan hermosa. Y también agradezco al apoyo de la editorial de la Universidad Veracruzana. Sí, pasar de la poesía a la novela sí fue pues sí fue un trabajo que me llevó mucho tiempo. De hecho, esta novela comencé a escribirla durante los años pandémicos, y pues el eje central de la novela, que es John Thompson, todo surgió a partir de esa curiosidad que tuve por ese poeta. Yo tenía un poemario de una poeta canadiense que se llama Lorna Crozier, y no sé, por esos azares del destino que estaba arreglando mis libros, entonces saqué ese librito y lo releí, y la verdad es que no, en su momento cuando yo lo tenía, no reparé en la introducción. Entonces, al releer la introducción, mencionaba a este poeta, ¿no? Y yo estaba como pensando en escribir algo sobre la depresión, y me llamó, lo que ella mencionó en la introducción me llamó muchísimo la atención, y también me llamó la atención porque un poeta inglés que en Canadá fue el precursor de la gacela, de este género literario, fue un gran lector de Federico García Lorca. De hecho tradujo algunos de los poemas de Lorca, y él fue gracias a leer a Lorca que él tuvo esta pues intención de escribir este género en inglés, ¿no? Entonces, no sé, como que fueron esos puntitos que me llamaron la atención, y que empecé, pues, en la medida de lo posible, con las pocas herramientas que uno tiene a su alcance, investigando, ¿no?, en la red y demás, sobre ese poeta. Ya tenía esta intención de, yo quiero escribir algo sobre él, ¿no? Pero pues como dice la protagonista de Cañón hacia arriba, no tenía no tenía mucha información, ¿no?, como para hacer un trabajo así súper sesudo, académico, ¿no? Entonces, bueno, voy a jugar un poco con eso, y a la par estaba escribiendo poemas, y de hecho en el libro Prueba Olímpica, hay un apartado que tiene unos poemas sobre John Thompson. Entonces, pues eso, empecé como a escribirlo. Al principio estaba muy insegura, no sabía si lo que yo estaba escribiendo realmente era una novela. A mí me gusta como confiar en ciertas amistades, y fue con la increíble Nelly Palafox que ya tenía yo adelantado como una parte, ¿no? Yo lo llamo como ya había escupido, ¿no? Primero, como estas primeras impresiones que todavía no llegaba a ser novela, y le dije, por favor, dime qué estoy escribiendo. ¿Es una novela esto qué es? O sea, ¿continúo, me detengo, qué hago, no? Y ya fue a partir de ahí que pues comencé a desarrollar la historia, pero pues también fue, no sé, comencé 2021, y fue como, entre que la comenzaba a escribirla, me detenía, y otra vez, como 3 años, y bueno, después fue el proceso, ¿no?, con
con la editorial de la UB, y ahí se fueron como sumando otras anécdotas, otras cosas, otras cuestiones. Yo quería de verdad, o sea, no solamente como relacionar a Thompson, sino quería crear también personajes que, a ver, que en la poesía no, como que no iba a darme como la oportunidad de crear esos personajes incómodos que quería crear yo en esta novela, porque es una historia difícil, ¿no? Por eso es que Cecilia, a lo mejor para algunas lectoras, algunos lectores, puede resultar incómoda. O tal vez algunas anécdotas de Pablo Torreblanca o incluso la vida de John Thompson, ¿no? Entonces, sí, fue todo un viaje, pero también eso me permitió ya no tenerle miedo al género, porque le tenía como muchísimo respeto, bueno, no es que le sea una falta de respeto a lo que dice, pero le tenía muchísimo respeto a la novela y pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo. Entonces, este fue el empujón, así para ya empezar a escribir este género y ya no tenerle miedo. Oye, pero o sea, desde un inicio, cuando empezaste haciendo estas pequeñas, breves, o sea, ya desde entonces supiste que tenía que ser así, sí. ¿O lo fuiste resolviendo sobre la marcha? ¿Cómo fue eso? Yo lo que quería, qué gran pregunta, yo lo que quería es que fuera breve. O sea, lo que sí tenía claro es que no quería que mis capítulos fueran largos. Todavía no estaba tan consciente de si cada capítulo iba a estar dividido por lugares o por años. Eso ya fue un poco después, todavía eso no lo tenía claro, pero sí estaba consciente, yo quería que fuera breve, porque además situaciones como tan fuertes, quería que fuera así como que súper precisa, pero que también fueran como golpecitos. Eso es lo que me gusta mucho de la escritura y tal, lo que me gusta de la poesía y lo que me gusta cuando encuentro algunos poetas que me gustan, que de pronto hay como versos, no tanto que sean como perfectos líricamente hablando, que sean como súper musicales, sino que a lo mejor en su imperfección, como en esas palabras, tienen como algo que dices, ¡uy! ¿No? Como, ¡ay, me dio un golpe! Esto es como súper preciso y que te llegan, eso, como esas palabras que te llegan. Entonces, eso, quería que esta novela fuera así, que por eso esos capítulos fueran tan breves. Oye, ¿y hubo como algunas autoras de poesía, como que te hayan llevado de la mano, o fue el trabajo de Nelly, o cómo fue el asunto? Pues mira, pues creo que uno escribe también como lo que uno tiene atrás, ¿no? Como esta tradición, ¿no? ¿Cuáles son los escritores, las escritoras, ¿no? Que te van como llevando de la mano en el proceso escritural. Por ejemplo, soy súper fan de Virginia Woolf, ¿no? Entonces, la primera novela que leí de ella y que creo que fue algo que marcó mi vida literaria y también mi vida escritural fue Las olas. Y que también uno de los personajes también está pues deprimido y también hay un suicidio, pero me gustaba porque era como súper, decía, ¿cómo una novela puede ser como súper lírica? Y además que llevaba como un ritmo súper particular. Entonces, bueno, pienso de entrada en ella en cuanto a los personajes incómodos. Pensé ahí, puede resultar como muy incómodo la novela del extranjero, ¿no? Porque luego uno nunca sabe. Y también Ignacio Reilly, de La conjura de los necios, es un personaje muy gracioso, pero es un personaje que o lo amas o lo odias, ¿no? Sí, es muy incómodo. Es súper incómodo Ignacio Reilly. ¿No? Entonces, no sé, es que es una gran pregunta porque uno piensa como en todos los escritores, escritoras que te gustan y de pronto uno siente como que de pronto hay como un blanco, pero es lo que como que de entrada
te puedo decir, estaba leyendo también, en ese momento, estaba leyendo un libro que se llama The Crying Book de Heather Chisholm, que es una poeta norteamericana, creo que unos años después la tradujeron al español, y me gustaba que era sobre es un libro sobre el llanto, es poesía, pero también como tiene este tono ensayístico que a mí me gusta mucho también en la escritura cuando se conjuga la poesía con el ensayo, y también me había gustado como esta concisión, ¿no? Como de los poemas. Esto, no sé, pensando así, lo de, bueno, ¿qué era lo que yo estaba leyendo en ese momento? Y qué escritores, escritoras, no sé, como que en este momento, a lo mejor ya después me van a llegar como más nombres, pero sí, es lo que... Oye, bueno, generalmente, bueno, cuando estás tallereando algo, ¿no? De repente es como de las cosas que suceden cuando alguien más lee lo que estás haciendo, es cuando esa necesidad de poner todo, ¿no? En un texto. Y de repente, pues alguien te dice, oye, esto no entra, ¿no? Uh-huh. Pero siento que, por ejemplo, en el caso, pues, donde pasas a arrastrar a los académicos en la novela, sale muy bien porque además tiene relación con el personaje y con lo que se dedica, con lo que hace, pero también por ahí una cosa ahí con los abogados, el bacacho, cómo se fue dando esa construcción de personajes, porque no sé si en algún momento pareciese que era como una novela sobre Thompson, ¿no? Y de repente terminó, bueno, según lo que yo creo, o sea, sí, Thompson puede ser como el eje que conecta por todo lo que las gacelas y toda esta cuestión que es, pero al final de cuentas, las partes más memorables de la novela considero que es como Cecilia y todo lo que pasa alrededor, ¿no? Desde su infancia hasta el final. Entonces, ¿cómo fue que dijiste, no, pues aquí sí entra para meterle con todo a esto? ¿O fue algo que salió fortuitamente? ¿Cómo fue construir esa crítica? Porque creo que también de repente se puede volver algo como panfletario o como algo, de repente como un berrinche, ¿no? Pero al final, cuando ya entra en la ficción y se acomoda bien y sale bien, en este caso yo lo creo así, entonces me gustaría como saber cómo fue ese proceso. Pues cuando empecé a construir el personaje de Cecilia, tenía claro que sí quería hacer mención a que ella corregía libros y tenía también toda la intención de hacer una crítica. No odio a los académicos, de verdad no los odio, de hecho amo a mi tutora de mi tesis, pero sí quería hacer quería mostrar, quería mostrar cómo es un poco el ambiente académico y también de manera sutil a través de Thompson cómo es el ambiente literario. Realmente, pues Cecilia puede ser creo que ella es un misterio porque uno cuando la lee puede preguntarse un montón de cosas porque lo que sabemos de su vida laboral es que corrige libros porque lo menciona, ¿no? Pero no sabemos cómo, ¿y por qué? Bueno, sí, sabemos que fue estudiante, entonces pudo pillar estas cosas, pero como que también como que no nos deja saber qué tan metida está en ese ambiente. O sea, como pareciera que no lo está, pero cuando hace esas observaciones, pues sí está, porque sí hace una crítica sobre ellas, ¿no? Entonces eso es así como esta particularidad que tiene Cecilia, ¿no? Bueno, yo como que lo dejo así y yo solamente estoy obsesionada con Thompson, pero de pronto eso, hace estas observaciones, ¿no? Sobre, insisto, la academia, o cuando va metiendo a través de la vida de Thompson cómo es a veces el campo literario mexicano, ¿no? Y que salta como ciertas cosas. Había una que no puedo decir mucho, pero sí tenía muchas ganas de soltar algo que escuché
en una charla literaria y yo estaba así como que estaba haciendo tantas caras de lo que estaba yo escuchando que hasta un amigo que estaba conmigo me dijo, oye Lorena, cálmate porque están viendo o sea, están ya muy pendientes de tus caras. Entonces, tenía de verdad, hasta mi hija estaba conmigo y ella estaba así dibujando de mamá, ¿a qué hora nos vamos? Entonces, de pronto tenía como esto lo tengo que añadir en algún momento y de alguna manera. Y también la cacería, también quería hacerlo sí o sí. Y a lo mejor eso fue lo que no es que me resultó un poco más sencillo. Bueno, hay una característica que hay en común entre John Thompson y el papá de Cecilia, Pablo Torreblanca, y cómo poder, cómo ir enlazando, cómo está incluso lo de la historia de los rifles, ¿no? De las marcas de los rifles, o cómo ir alternando entre ciertos episodios de Casa de Thompson con episodios, ¿no? de Pablo Torreblanca cuando su padre, ¿no? le regala su primer rifle y se va de tirada, ¿no? Entonces eso era lo que... Y también meter, porque tenía muchísimas ganas de que la novela sucediera en Veracruz, ¿no? Eso sí, quería como retratar de, no, ya, basta, que si se van a Europa, basta, que Ciudad de México, no, Jalapa, Veracruz, no, Planchico, tenía así... Villarín también Villarín, sí. Villarín tenía muchísimas ganas de que también en Jalapa, bares que todavía existen, otros que ya no están, ¿no? Tenía ganas como eso, de que fuera eso, pandillas jalapeñas. De pandillas jalapeñas de los años 70, ¿no? Algunas anécdotas que yo había escuchado, que dije, no, es que yo necesito ponerlo, ¿no? Sí. Sí, hay todo un recorrido sobre mi enemiga Jalapa. Ya sé. Sí, pero también sí hay como... me sorprendió mucho, ¿no? Yo nunca vi venir, por ejemplo, la parte de, pues lo de Villarín, ¿no? Que es como el génesis del mal de muchas cosas, ¿no? De la violencia, pero sale mencionado de una manera como muy elegante, porque no es como poner la escena que sabemos todos, sino como algo alrededor, ¿no? Y jugando también con el personaje de Pablo, ¿no? Y de todos los malandros que conoce los malandros con placa, ¿no? Que conoce por su natural oficio, ¿no? Porque los abogados tienen esa característica muy particular, ¿no? Sobre todo los penalistas. Yo soy hijo de uno, o sea, entonces, de repente escuchar anécdotas de abogados, ¿no? Que rayan realmente en la ilegalidad, ¿no? Pero como ellos tienen esta investidura del oficio, ¿no? Y del secreto profesional y todas estas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, no, muy entrañable tu novelita, la verdad, muchas felicidades. Se ve que fue un trabajo arduo, sobre todo en el sentido de que hay como esta idea de que el gran trabajo novelístico es como estas 300,000 cuartillas, ¿no? Y que parece que lo breve no tiene como esa profundidad o ese trabajo. Y yo siento que es todo lo contrario, ¿no? Como lo que pasa con José Emilio Pacheco, que piensas que como no utiliza palabras rebuscadas, no tiene profundidad, porque yo he escuchado comentarios así, pero si no es como todo lo contrario, ¿no? De que en la sencillez lo más difícil es hacerlo sencillo, ¿no? Entonces, creo que eso es como una de las... pues como de las cosas que resaltan de la novela, ¿no? Esas patadas, ¿no? En el estómago que cada capítulo termina, y además también utilizando un poco este recurso de David Foster Wallace, un poco como la nota al pie. ¿Por qué fue como la decisión? Porque de repente, pues es como para explicar algunas cosas o referencias de las gacelas, ¿no? De Thompson. Porque, o sea, ¿ya así la escribiste o fue como decisión editorial?
Bueno, lo de incluir los versos, algunos versos de las gacelas de Thompson en los capítulos, eso yo ya lo tenía, ya lo había escrito así, pero ya como notas al pie, aquí agradezco muchísimo a Marina Cuellar. La verdad también olvidé iniciar también con los agradecimientos porque soy de esas que creen que la figura de las editoras, de los editores es fundamental para nosotros, nosotras las autoras, porque también como que son guías, nos acompañan, nos sugieren, dialogan con los libros, o sea, con nuestros manuscritos, dialogan con nosotros, y también tienen como ese ojo para ver eso que estamos como tan inmersos en aquello que escribimos que se nos escapa absolutamente. Entonces, aquí regresando, yo las notas, yo las había colocado al final. Entonces, Marina, la asombrosa Marina, es que de verdad estoy súper, y también fue una gozada absoluta y un privilegio que haya sido ella mi editora de mesa. Ella me hizo esa sugerencia de, oye, fíjate que leyéndola, ¿qué tal si hacemos este guiño? Y claro, o sea, quedaba muy bien estos elementos paratextuales porque seguía yo haciendo este guiño a lo académico, ¿no? A esto que era como tan puntillosa Cecilia, que critica, o sea, en lo que critica, pero también se aleja, ¿no? Entonces dije, sí, claro, hagámoslo así. Es que no lo dudé. Sí, hagámoslo, por favor, de esa manera. Y la verdad que cuando tuvimos cuando ya en la revisión de pruebas la empecé a leer así, sí me convenció. Dije, sí, claro, de verdad, o sea, ella sí leyó, ¿no? Sí, como que sí, más bien no tanto sí leyó, sino sí me leyó, ¿no? Que es también, hay una diferencia. Entonces, sí, se lo agradezco mucho y esa parte de que queda así como nota al pie y... Oye, el único reproche que te puedo hacer, que ni siquiera tiene que ver contigo, es que Steel Jack no está ni siquiera para descargar. No está para descargar. Es que Steel Jack es el poemario que utiliza el libro para irse construyendo. Creo que sí lo traje. Espero no haberlo dejado en el hotel porque después estaba como... Pero lo vas a traducir ese o como a ver. Ay, pues me gustaría, pero los derechos también es otra cosa, es como, ¿de qué manera puedo mencionar estas gacelas de modo que no esté teniendo yo problemas con los derechos de autor, ¿no? Entonces, aquí tengo, es que esta es la edición, porque tampoco esta edición me la inventé, sino esta es la edición de Peter Sanger, ¿no? En la que yo pues trabajé y me basé para trabajar las gacelas de John Thompson y hablar sobre Steel Jack. Que Steel Jack es el segundo poemario de John Thompson y que está compuesto por 38 gacelas, aunque hay una gacela número 39 que encuentra uno de sus estudiantes anotada por ahí, y ahí hay una versión, la versión original y después la versión que edita Peter Sanger, ¿no? Y que también ahí mencionó que sí hay una diferencia considerable entre cómo lo escribió así crudo y rudo Thompson y como las adecuaciones que hizo el editor en la publicación. Sí, a mí me encantaría, la verdad es asignatura pendiente. Sí, porque la neta yo sí, o sea, sí me llamó la atención ir a ver de dónde sacaba las gacelas. De todo eso. Pero no, ese sí. Me perdí esa experiencia. Ya sé, sí, ese es el problema. Fui muy obsesiva, de verdad, porque yo también estaba buscando si estaba, ¿no? Como en, ya sabes, PDF gratis, no sé. Me van a matar aquí en la maestría después de haber tomado derechos de autor. El archivo de Ana. Ajá, sí, el archivo de Ana. Pero bueno, en ese momento pude conseguirlo
y no me salió el precio tan estratosférico, no dejamos de comer una quincena por ese libro. Entonces, sí, lo tengo absolutamente pendiente. Es como, y además es como mi deuda de amor. Estoy absolutamente en deuda con Thompson. Entonces, sí, ahí lo tengo pendiente, Juan. No, pues entonces sí es muy grande porque, o sea, este novelón, ¿qué? Entonces, ¿dónde lo dejas? No, bueno, imagínate la deuda, sí, la deuda que tengo Oye, ya con para Thompson, sí. finalizar, antes de pasar a las preguntas del público, yo siempre hago esta pregunta, generalmente, porque siempre pasa, ¿no? Quedó algo fuera, o sea, algo que te costó trabajo decir, ay, quiero que se quede, pero no encaja. Ya será en otra ocasión, o de plano, todas tus obsesiones alrededor de Thompson, de Pablo y de Cecilia sí quedaron allí como debieron haber quedado. Pues tal vez de Cecilia me hubiera gustado meter, no sé, como más críticas, pero creo que está bien así como así más. ¿Acaso hay más? Sí, hay más. No, creo que ya está, con eso está. No pienso que algo hubiera quedado así, o de que tuve que quitar algo que me doliera muchísimo, de no, por favor, no, ¿por qué me voy a quitar eso? No. Muy bien. No sé si en el público haya por ahí alguna pregunta, un comentario. A ver, ¿quién dice yo para prolongar la conversación? Emilio Cuevas estaba levantando la mano, ¿no? Hola, una pregunta breve. Al comienzo dijiste que este fue como el salto para entrar a las novelas, entonces mi duda es si escribirás más, tienes pensado, ya tienes por ahí un borrador o algo así. Pues sí, tengo pensada una historia, solo que en este momento, justo por carga académica, no he podido aterrizarla, pero sí, espero más adelante poder hacerla, pero sí, tengo pensado en una historia. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Pregunta? Emilio, siempre tienes algo que decir. Voy a leerlo porque Ahí está, bien. Esto va a ser lo mejor. Bueno, yo tengo una pregunta que a lo mejor sale un poco del tema de la novela, pero es pues chismoso. Tú traduces, hemos escuchado, sabemos. ¿Por qué no nos platicas más acerca de eso que tú has traducido? No solo en el caso de la obra de Thompson o de Stein que tenemos aquí, sino pues para conocer un poco más acerca de Lorena Buitrón. Esa sería. Pues sí, Gustavo. Bueno, sobre traducir, ¿es las gacelas de Thompson o Stein? Porque son como, bueno, con el gusto por la traducción surgió en mis años universitarios y curiosamente fue por el francés, ¿no? También por ahí tengo una asignatura pendiente con René Char, porque es un poeta que me gusta mucho y también curiosamente fue un poeta que obsesionó también a Thompson y que su tesis fue sobre René Char y tradujo algunos de sus poemas. Entonces, me gusta mucho, soy una obsesionada por el lenguaje, me encanta. Es uno de mis amores el lenguaje, entonces también es como mi curiosidad cómo trasladar sobre todo la poesía, que es un género tan complicado, ¿no? Porque finalmente pues siempre en la traducción se pierde, ¿no? Siempre hay muchas cosas que se pierden, pero cómo sin traicionar al poeta, cómo poder al menos como pasar una parte como de esa esencia del poema es algo que
me ha interesado siempre. Entonces, pues surgió justo por el francés. También soy una persona muy azotada, entonces cuando me pasan cosas que me desaniman, entonces lo abandono. No, ya no quiero saber nada de la escritura, no quiero saber nada de la traducción. Y retomé, cuando escribí esta novela, pues también fue como reconciliarme y retomar la traducción. Y tiempo después me interesé muchísimo por Gertrude Stein, que es una poeta, es muy compleja, no es una poeta sencilla y tampoco es una poeta sencilla como para un público lector, porque tiene muchísimas estructuras sintácticas que para algunos lectores, lectoras pueden considerar que o lo tradujo mal o no sabe escribir, ¿no? Porque ella atiende la mayoría de sus oraciones son atélicas, que carecen de valor argumental. Entonces, tiene una manera muy particular, porque decir que es poesía cubista no es tan sencillo decir que es muy simplón definir así su poesía, aunque usualmente así se define la poesía de Stein. Entonces, es eso, es como experimentar y cómo llevas el lenguaje como a sus límites y de cómo puedes escribir sobre un objeto sin que lo describas así tal cual, sino que es como en diferentes ángulos. No sé, si a alguien por aquí le guste tomar foto, lo pueden saber que hay maneras depende de la mirada, cómo es que lo enfocas. Entonces, es un poco así, es muy visual. Entonces, eso es, no sé si con eso respondí la pregunta, porque luego me voy un poco. Sí, gracias. Sí. Pues todavía tenemos tiempo, si alguien más se anima a preguntar. O Juan, si tú te quedaste con ganas de agregar algo más. No, pues yo agregaría que compren la novela. Yo la recomiendo ampliamente. Y pueden poner su playlist de Gilberto Santa Rosa. Sí. Ya. Beber Bacacho, exactamente. Sí, es una novela que también tiene esos elementos. Entonces, la van a pasar bien. Bueno, en algunos momentos sí les va a dejar pensando, pero así muchas cosas, pero sí. Pero es una novela que es a pesar de los temas tan duros que maneja, es muy, muy amena de llevar. Pero entonces sí, cómprenla. ¿En cuánto está? A ver. 140 pesos. Y si son cliente frecuente, 10% de descuento. Así que... El otro se ríe porque sabe que... Sí. Lo que es interesante es un... Pues sí, a ver, No, a mí lo que me gusta es que, bueno, te añades más a la lista de escritoras muy, 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 muy jóvenes de aquí, sobre todo lo que estás diciendo de Veracruz y todo eso, ¿no? Que es un gusto. Pues ya, eres una más de no me gusta decir boom, pero sí de esta, pues no sé, erupción, no sé, como el volcán. Sí, es un auge, ¿no? Y sobre todo tan joven. Y tan asertiva en todo lo que estás diciendo, ¿no? Tan coherente, tan integral en todo lo que... Y tu conocimiento, sobre todo, de la poesía en otros idiomas, ¿no? Entonces eso me da mucho gusto, ¿no? Pues no quiero compararte, pero me gusta esto como a la de Ventura, y como la propia Fernanda, que es de aquí del puerto, y estas otras que yo he ido conociendo, aquí del puerto, Sara Audirac también, que son chavas muy jóvenes, ¿no? Y eso es súper importante y necesario. Y felicitaciones. Pues, pues sí, eso yo quería, insisto, yo quería en mi novela que estuviera en Veracruz. Es donde aquí vivo, es también lugares en los que me han pasado cosas, en los que han pasado cosas, en los que pasan cosas, ¿no? Y que también es importante
pues ponerlos ahí en el mapa y mencionarlos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo me sumo a lo que comentaba Juan. Aprovechen, llévense el libro, la novela, aprovechen que está Lorena, que para quien quiera llevarse un autógrafo, una dedicatoria. También tenemos por aquí una traducción de Lorena, precisamente hace rato que lo comentábamos. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer a Juan por los comentarios, por la conversación, a Lorena. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a quienes nos siguieron a través de Facebook y a quienes nos acompañaron también aquí en el público. Muchas gracias.